Estar en esta sala me hace retrotraerme a los orígenes del teatro en Cuba. El primer edificio de mampostería que se construyó en Cuba dedicado a teatro fue el Teatro Coliseo, que estaba situado en uno de los extremos de la Alameda de Paula, que lo que es hoy la Avenida del Puerto. Ahí en el Muelle de Luz, donde termina la calle Oficios, que hace el cuchillo con la Alameda. Esta imagen es la que más nos puede dar la ubicación. Aquí empieza la Alameda de Paula, aquí estaría el Muelle de Luz, está la calle Oficios, y esta es la Alameda. Este es el teatro principal. Como ven, estaba muy pegado al mar. Después aquí se hicieron obras de construcción donde se le quitó al mar un pedazo para hacer mediante terraplenes para extender la ciudad y para separar aquí después se hizo un hotel, el Hotel Luz, porque por aquí está la calle Luz, y bueno, a ver, otra imagen, aquí la Alameda y aquí es otra perspectiva de la calle Oficio. Otra imagen de la Alameda, aquí está desde el final de la Alameda de Paula, se ve la perspectiva. Entonces, esta era la sede de la ópera, de las temporadas de ópera en La Habana. Las temporadas de ópera eran la actividad o era el espectáculo más importante de La Habana. Era el espectáculo privilegiado, era como decir en el siglo XX lo que fue el cine. Artistas europeos desde 1834. Había una compañía local con artistas españoles, artistas cubanos. Pero en 1834 viene por primera vez una compañía de ópera italiana, con artistas traídos de Italia, traídos de los principales teatros de Italia, de San Carlos de Nápoles, de la Scala de Milán. Entonces estos artistas crearon, ya había una afición grande a la ópera en La Habana, pero estos artistas la incrementaron en el principal. Y ya le digo, desde el 34 hasta en el 38 se inaugura el Tacón y sigue siendo el principal en la sede de la ópera. El empresario del principal, de las compañías de ópera del principal, era Martí, precisamente el mismo dueño del Tacón. Y siempre había esta cosa de que Martí quería trasladar la ópera a su teatro, pero ¿qué sucedía? Que este teatro estaba muy céntrico y el Tacón estaba fuera de la ciudad, fuera de la muralla. La muralla estaba por la calle Monserrate. Entonces nunca se le hacía oportuno, pero en el año 46 un ciclón ataca La Habana y destruye todo el casquete del teatro municipal. Entonces esto hace que Martí vea la posibilidad ya de decir, bueno, pues aquí en lugar de restaurarlo, de reconstruirlo, lo cerramos y pasamos al Tacón. Él reacondicionó el Tacón, le puso iluminación de gas. Esto es una cosa importante porque estamos hablando del año 1846. Y déjenme enseñarle. En el Liceo de Barcelona el gas no se puso hasta el año 1848, o sea, 2 años después del Tacón. Mírenlo aquí. Este es el liceo de Barcelona. Ya en 1848 el gas estaba presente en los más importantes acontecimientos del liceo. Y 2 años antes se puso en Tacón. Se acondicionó el gas en el Tacón. En realidad, si vemos en los grabados de esta época, los primeros grabados del Tacón, nos podemos dar cuenta de que en este momento La Habana
esa zona era campo prácticamente. Por lo que en realidad si es cierto que a Pancho Martí se le puede criticar, también hay que agradecerle que haya hecho prosperar, porque la construcción de ese teatro en este lugar hizo prosperar esta zona, y a partir de ese momento, bueno, pues urbanísticamente La Habana fue creciendo. El Teatro Aragón se inauguró con un baile de carnaval y el capitán general le concedió el privilegio de realizar 6 grandes bailes en su teatro en la época de carnaval. Para esto se subía el piso de lunetas, se quitaban las lunetas del patio de lunetas de la sala y se subía el nivel a nivel del escenario, y todo escenario y patio de lunetas se convertía todo en una gran pista de baile. Ahí se quedaban los palcos alrededor donde se sentaban las damas, y bueno, en el medio hay fotos de esto, porque todavía esto continuó realizándose en el siglo XX, y hay algunas fotos donde se refieren a algunos banquetes y algunas actividades de baile. Martí se las gastó todas y contrató una cantidad de artistas de mucha calidad, mejores que todo lo que antes había venido. Por ejemplo, estaba Luis Giarditi. Eran muy jóvenes realmente, pero eran artistas muy buenos, no así como se ve aquí, sino bastante más joven. Y este era director de orquesta y violinista. El primer violín de la orquesta de la ópera, se traían los primeros instrumentistas de cada instrumento, o sea, el ejecutante principal, y lo demás se rellenaba, vamos a decir, con artistas locales seleccionados, por supuesto, pero el principal ejecutante, el principal intérprete de cada instrumento se traía de Italia. Este señor era el primer violín de la orquesta, pero además era el director de la orquesta. En esa época las orquestas empezaban a tener directores. Las orquestas no había esa gran orquesta. La orquesta no era dirigida, casi no tenía un director verdaderamente. Las óperas las dirigían los compositores, y en este caso ya como que el compositor no venía, bueno, pues la dirigía el primer violín, que era el concertino. Se trajo también, entre estos instrumentistas, el primer contrabajo fue Giovanni Bottesini. Giovan Battista Bottesini fue uno de los contrabajistas más grandes de todas las épocas. Fue gran director de orquesta también, y cuando el estreno de Aida de Verdi en el Cairo, él fue el que dirigió la orquesta, porque Verdi no le gustaba viajar por mar. Y entonces Verdi mandó a Bottesini a dirigir el estreno de Aida en el Cairo. O sea, fíjense qué personaje más importante. Pero otro personaje importantísimo también, tenemos a Fortunata Tedesco. Miren qué imagen más linda, verdaderamente un trabajo precioso. Esta mujer era la primera figura, la primera soprano de la compañía. Y años después, hablando del tiempo, estamos hablando de 1846, el estreno de Aida fue en 1871, y años después, en 1861, se estrenó en la Ópera de París el Tannhäuser de Wagner, un estreno que a Wagner no le gustaba. Pero bueno, esta mujer hizo el papel de Venus en ese estreno. Y bueno, esta señora tuvo un éxito enorme. Tuvo tanto éxito en La Habana que Manuel Saumel le dedicó una contradanza, la contradanza La Tedesco. En esta contradanza él retoma unas melodías del área principal que canta en la ópera Hernani y las reproduce en la contradanza. Aparte de todo esto que le estoy diciendo, estos artistas vinieron
a cantar, a presentar por primera vez en Cuba, y posiblemente fue el segundo país de América donde sonó la música de Verdi. El estreno de estos artistas, el debut fue con la ópera Hernani de Verdi. Este es el debut, esta es la inauguración de la primera temporada oficial de ópera en La Habana en Tacón. Ya el Tacón se había puesto ópera, pero como sede alternativa, pero esta es la sede oficial ahora, en estos momentos. Ya con el gas instalado, la iluminación, casi que aire acondicionado, para decirlo lo que le quiero decir, con todas estas ventajas. Y entonces Verdi emergía también, era un compositor nuevo, con música nueva, causó un furor grandísimo en los habaneros. O sea, los habaneros se dividieron entre un estilo un poco anticuado y el estilo nuevo, que era el estilo verdiano. Estos artistas se hicieron los grandes intérpretes de este nuevo repertorio. Se estrenaron, Hernani ya se había estrenado en Brasil, pero esto fue en noviembre y en Brasil se había estrenado en abril. Sin embargo, estos intérpretes interpretaron 5 óperas más de Verdi en estreno absoluto para el continente americano en el Tacón. Uno de ellos fue Nabucco, que es la famosa ópera del coro de esclavos, Los Lombardos, Los Dos Foscari. Con estos intérpretes de que estamos hablando, por supuesto, había otros más, pero bueno, estos eran los principales. Una cosa muy interesante de esta temporada. Martí se dio cuenta de que en la época de calor, los habaneros se iban a veranear al campo, y entonces ya La Habana se quedaba medio vacía y ya no era rentable poder seguir con la temporada, pero él quería conservar estos artistas bajo contrato. Entonces, ¿qué ideó? Formar una compañía que tituló la Havana Opera Company y llevarla a los Estados Unidos con ese título. En los Estados Unidos había una temporada, había una compañía estable en Nueva York, pero no había en otras ciudades. Entonces Boston, Filadelfia, no tenían esas ciudades, no tenían compañía de ópera y no les interesaba. Además, me parece que el gusto del americano no era exactamente por la ópera en esos momentos. Bueno, Martí llevó no solo a Boston y Filadelfia, sino también a Nueva York, a estos intérpretes con el repertorio mismo. O sea que estos intérpretes estrenaron estas piezas, estos títulos de Verdi en estas ciudades americanas. Y fue un éxito total. Estaba Meucci, que trabajaba como maquinista en el Tacón, fue el inventor del teléfono. Y él inventó el teléfono precisamente para poder hacer unos espectáculos más elaborados. Por ejemplo, en la ópera Macbeth de Verdi hay una escena de brujas con relámpagos, iluminaciones y demás, que Meucci fue muy celebrado en esta puesta. Y Meucci inventó el teléfono precisamente para poderse comunicar con las personas que trabajaban con él a distancia. Y aquí se ve en uno de los experimentos esto supuestamente, aquí sí está joven y supuestamente esto es en el Teatro Tacón, esta escena. Esto que tengo acá atrás es la araña del actual Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, y esta viene siendo como la 4ª lámpara que tiene este teatro. La original fue muy famosa en su tiempo. Había una cuarteta que decía: 3 cosas tiene La Habana que causan admiración:
son el morro, la cabaña y la araña de tacón. Pero esta araña molestaba en cierta medida al público que se sentaba más arriba, porque les impedía ver todo el escenario por lo grande que era. De todas formas, la araña fue famosa y se mantuvo durante mucho tiempo, pero en cierto momento, después de que se bajó para limpiarla, pues cuando fue a subir se cayó y se hizo pedazos. Por esta puerta se sale al escenario, es decir, que los artistas salen de aquí y pasan a actuar al escenario directamente. Y este camerino que tenemos aquí, el primero, es el de Alicia Alonso. Vamos a entrar. Seguramente se alojaron los grandes artistas, los grandes intérpretes que vinieron durante el siglo XX, después que se construyó el Gran Teatro Nacional en 1915. Aquí se debe haber alojado Caruso, se debe haber alojado Hipólito Lázaro, Giovanni Martinelli, Tita Rufo, lo más probable, bueno, y tantos otros, Beniamino Gigli, Ana Pavlova. Hay una serie infinita de nombres que pudiéramos mencionar y que sería inútil porque convertiríamos esto en una retahíla de nombres excesivos. Estoy sentado en un palco. En estos palcos se sentaban las familias con las damas. Estos primeros asientos se le daban a las damas aristocráticas de La Habana, y las cuales no se sentaban, nunca ocupaban los espacios de platea. Las damas comienzan a ocupar los espacios de platea alrededor de 1878, cuando se estrena la ópera Aída. Las damas tampoco aplaudían. La primera vez que aplaude las damas en la ópera es en una función de la Traviata, y utilizan unas tabletas para hacer el ruido de las palmas para no estropearse las manos. En esta función es de destacar la euforia que provocó en La Habana la presencia de una soprano, la soprano que interpretaba el papel de Violeta en la Traviata, era la italiana Marietta Gazzaniga. Y esta mujer vino a La Habana y acabó prácticamente, su éxito fue tan grande que derrotó a una rival que venía con ella también. En La Habana se acostumbraba a hacer funciones de beneficio para las figuras más importantes, que habían tenido más éxito. Por ejemplo, en estas funciones todo lo que se recaudaba iba al intérprete, al artista. Se ponía una bandeja, la función no se cobraba, la entrada no se cobraba. Se ponía una bandeja a la entrada del teatro y ahí comenzaban a depositar joyas, monedas de oro, objetos preciosos de marfil, de bronce, y todo eso iba a engrosar, bueno, era el beneficio, el caudal de la beneficiada. Y en la función, en el beneficio de Marietta Gazzaniga, tuvo una entrada formidable. Además, caían desde todos los asientos, las localidades superiores caían impresos, caían globos, palomas,
papeles impresos de colores con contradanzas escritas o con poemas. Fue algo espectacular. En el brindis de la Traviata se sabe que ella tiene que cantar, bueno, cantan con una copa porque es un brindis que se realiza en la ópera. Y los aficionados le prepararon una copa de oro y se la reentregaron al director de orquesta para que en el momento que ella fuera a cantar el brindis, pues lo interpretara con este regalo de los aficionados, de los fanáticos. Otro hecho importante es cuando en los entreactos, al final de la función, ella cantaba una canción ya que habían compuesto para ella en Madrid llamada La Naranjera. Era como una vendedora de naranjas. Bueno, los aficionados le hicieron un regalo, como regalo, le prepararon una cesta de plata con naranjas de oro. Y al igual que le entregaron la copa por medio del director de orquesta, bueno, pues se acercaron al director para que le entregara y ahí se le hizo entrega. Ella no sabía nada, eran regalos sorpresivos que se le hacían a la soprano en aquel momento. Otro de los regalos que le hicieron los aficionados fue, le prepararon un dulce, una panetela a la cual se llamó con su nombre, Gazzaniga, y que hoy en día no es más que una gaceñiga, señores. Es el recuerdo final que queda de aquella tempestuosa jornada de exaltación lírica habanera. Esta mujer parece haber sido una gran actriz, además de una gran cantante. Y usted sabe que el papel de la Traviata requiere actuarse, no es solo pararse a cantar, como se estilaba en óperas anteriores. Aquí hay que trabajar, hay que actuar. Esta ópera está muy cerca del verismo, tan lejos del verismo, pero ya Verdi aquí se adelantó muchísimo a relación. En primer lugar, es una obra contemporánea, es una obra que tiene una acción contemporánea. La ropa es la ropa de las personas que están en la platea. No se trata de un rey, de una reina, de un aristócrata, no se trata de un dios, no se trata de un personaje mitológico, se trata de una prostituta. A pesar de eso, las mujeres de La Habana reaccionaron, las grandes de la gran sociedad habanera reaccionaron muy bien, porque le tomaron lástima. Entonces lloraban a mares. Esto es una representación de la Traviata. Las mujeres, aquí están los hombres, porque los hombres no se sentaban en la platea. Las mujeres llorando en los palcos, y entonces los hombres tenían que abrir los paraguas por las lágrimas que no los mojaran. Esto es una representación de la Traviata en tacón, la caricatura. Esta es otra caricatura, muy cruel, porque aquí se ve la Traviata casi como muere tuberculosa, ya se ve casi que en el hueso, y aquí este es su Alfredo. O sea, como usted ve aquí, la ropa del personaje masculino no es en realidad un frac de la época del romanticismo, pero el traje de ella sí era con la falda inflada. Esto era un aparato que se llamaba el Malakoff. El Malakoff era un aparato que abultaba, y era un aparato de vestir de las mujeres, que abultaba la saya. Mientras más abultado, estaba más de moda. Esto lo puso de moda Eugenia de Montijo en Francia, y la moda llegó aquí con un poco de retraso. Y entonces hubo una célebre batalla de Malakoff en la guerra de Crimea, y llegó la moda con la noticia. Y el habanero, esto se llama crinolina en Francia y en España, el aparato, pero el habanero le cambió el nombre y le puso Malakoff. Incluso hay una guaracha de esa época
con el título de Malatón. Y bueno, a Marieta Gazzaniga también le hicieron muchísimas contradanzas. A ver, aquí. Y en la segunda temporada vino con una española y ahí sí la pelea fue mucho más dura, pero más o menos quedaron parejas. No hubo esa gran diferencia. Martí muy inteligentemente, o sea, Maretsen muy inteligentemente con Martí programaron, cuando ella cantaba en tacón, la otra iba al Sauto de Matanzas a cantar. Y cuando esta regresaba a seguir en el tacón, la otra iba al Sauto. Y los aficionados de una y otra la seguían en tren. Increíble. El público de la sala se ve estratificado, es decir, de acuerdo con el lugar donde se sientan, y están destacando el lugar que ocupan en la sociedad. En las localidades inferiores, los espectadores son los más pudientes, los más ricos. A medida que va subiendo, pues se van sentando los más pobres y llega el momento en que muy pegado al techo del teatro está lo que se llamaba la cazuela por el calor que destilaba y que la gente se cocinaba. También se le llamaba paraíso porque era lo que estaba más cerca del cielo, o se llamaba el gallinero o la guanajera, porque por el ruido que hacían, sobre todo las mujeres. Había un lugar que estaba destinado a sentarse las mujeres separadas de los hombres. Había un lugar también para las personas negras y otra para las personas blancas. Todo esto se refleja en una sala teatral de este tipo. Y esto es, bueno, si nosotros vemos y recorremos con la vista el tacón, nos podemos dar cuenta, hoy Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, nos podemos dar cuenta o imaginar cómo era en aquella época. En 1860, en el tacón, fue coronada Gertrudis Gómez de Avellaneda en el teatro por el Liceo de La Habana. Fue una ceremonia que se hizo en homenaje a Tula, que estaba por esa época, había regresado de España a Cuba. En los años 70, en la década del 70 y hasta el 80, pues hubo un auge de la ópera francesa. La ópera italiana cayó un poco en baja. Y bueno, este señor que se llamaba Maurice Grau, vino y trajo casi todas las óperas francesas, las estrenó en esa época. Estrenó Carmen, y la intérprete de Carmen era la hermana de la que la había estrenado en París. Se llamaba Paola Marie. Y la hermana, la que estrenó el rol en la ópera cómica de París, fue Celestine Marie. Vino Sara Bernard. Vino Coquelin, que era un gran actor francés también. De muy niña se presentó en el tacón Teresa Carreño. Pero además vino en el año 63, siendo muy niña, regresó en el 66 y después en 1901 ya convertida en toda una gran pianista. El gran actor José Valero, actor español, estrenó en 1867 el drama Baltasar de Avellaneda en el tacón. El estreno en Cuba fue por el actor que lo había estrenado en Madrid, y el estreno en Cuba fue precisamente en tacón también. Se presentaron los violinistas cubanos José Guay con el pianista Ignacio Cervantes. Se presentó Brindis de Sala. Se presentaron un poco más para acá Rafael Díaz Albertini, y ya, como violinista ya. Pero entonces tenemos aquí Luisa Martínez Casado, la gran trágica cubana, nacida en Cienfuegos,
que estuvo, se presentó en Tacón en 1876, en el 88, en el 91, 97 y 99. En el año 1899, Hubert Leblanc estrena la primera ópera con argumento cubano, Patria. En 1901 debuta en el Tacón María Guerrero. María Guerrero es una de las grandes actrices dramáticas españolas también. Fue la que estrenó La Malquerida de Benavente. Aquí esto es un programa muy interesante como ilustración de una compañía de opereta inglesa. Esto fue en 1906. A partir de 1902, oficialmente el teatro, con la instauración de la República, el teatro se pasa a llamarse nacional. La venta del Tacón al centro gallego. Sé que hacia 1906, alrededor de 1906-07, se le vendió el edificio, el centro gallego compró la manzana entera. Y entonces fue que se comenzó la idea de fabricar el Palacio de Centro Gallego. Claro, eso sí le voy a explicar cómo fue, porque es muy interesante. Esta imagen es interesante porque aquí se ve, aunque es muy chiquitica, pero se ve ya esta parte cercada. Se empezó a construir el palacio todo alrededor del teatro. Y el teatro no el edificio se construyó con la sala dentro, alrededor se hizo. Es muy interesante eso. La acústica se afectó porque, bueno, después se hicieron varias modificaciones. El piso que era de madera, que se conservó en el Palacio de Centro Gallego, después en los años 50, creo, se le quitó el piso de madera y se puso un piso de cemento, que es el que tiene actualmente. Se quitó el mecanismo para subir el piso de madera. Se hizo en el sótano, por aquí, el cabaret, en esta esquina. Esto que estamos viendo aquí es el único fragmento estructural que queda del antiguo Tacón. Este frontón que se ve aquí atrás era un pedazo de, bueno, cuando se volvió a reedificar en 1915 el Gran Palacio del Centro Gallego, este pedazo estructural se conservó. En 1858 explotó el polvorín de la Marina y las detonaciones dañaron la fachada del teatro por la calle de San Rafael. Entonces hubo que clausurar el teatro durante un año, y cuando se reabrió se cambió un tanto la estructura. Se hizo un techo de 2 aguas, que es lo que estamos viendo aquí de la sala, y se levantó la altura del edificio a 2 varas. Y este frontón cerraba el techo a 2 aguas. Y esto queda como recuerdo, como testimonio de aquel viejo edificio. Este es el programa de la inauguración del Gran Teatro Nacional después, en 1915, después del edificio. Esta es la temporada inaugural. Y aquí hay otro programa de temporada inaugural, Gran Compañía de Ópera Italiana, Pascual Luisa Echemendía. Esta es una de las grandes temporadas de las compañías más importantes que se hicieron en el siglo XX cubano. Y fue un fracaso desde el punto de vista económico, la temporada, por problemas de organización, por problemas hubo varios problemas económicos de organización. El precio de las entradas fue muy caro,
pero también había problemas de organización que hicieron que las funciones se programaba una, se anunciaba y después lo que venía no era lo mismo. Miren la orquesta de la inauguración del Teatro Nacional. Mire qué buena, qué gran orquesta. Y bueno, esto fue en mayo de 1915. Este es el patio del teatro. Al año siguiente, 1915, al año siguiente debuta en La Habana el empresario Bracale, Adolfo Bracale, que va a traer compañías de ópera hasta 1930 a La Habana. Va a ser el gran empresario italiano, el último gran empresario italiano que va a viajar a La Habana y a presentarse en el Nacional, porque casi todas sus temporadas, excepto la última, fueron en el Nacional. Bueno, va a ser el último que va a viajar a La Habana con ese régimen de empresa. Una empresa que viajaba con todos los intérpretes, viajaba con los decorados, viajaba con la escenografía, el vestuario, era una cosa monstruosa. Ya eso va a recesar con la crisis del crack bancario y financiero. En la primera temporada trajo al tenor español Hipólito Lázaro y fue un éxito grandísimo. Este hombre sí tuvo un éxito económico grande, sobre todo en sus primeras temporadas, porque era un poco más inteligente que los de la temporada anterior y sabía manejar las cosas desde el punto de vista organizativo. Escribió sus memorias en este libro, que se publicó en Colombia, y este señor era amigo de Caruso. Ambos se habían conocido en Egipto en 1900, antes de que Caruso empezara su gran carrera de fama en la América. Se conocieron en Egipto cantando una ida. Él llevó una ida a las pirámides de Egipto y Caruso cantó en alguna de esas funciones. Entonces Bracale, cada vez que se encontraba con Caruso, ya Caruso estaba en el Metropolitan recibiendo unos salarios enormes para la época. Caruso cobraba $2.500 por función por cada vez que se presentaba. Eso era una barbaridad. Además que cobraba también como por su grabación. Caruso hizo una gran carrera, no solo desde el punto de vista escénica, sino desde el punto de vista discográfico. Y bueno, cada vez que este señor y Caruso se encontraban en Nueva York y en otras ciudades, en otros teatros, pues él hablaba de que La Habana estaba interesada en oír a Caruso. ¿Y cuándo tú vas a ver? No, yo a La Habana no voy. No, yo a La Habana no voy, y no voy, y no voy, y no voy. Un día, por fin, tenía que preparar las condiciones, Bracale, por supuesto. Y un día que ya tenía las condiciones preparadas, le dijo, bueno, tú vas a ir a cantar a La Habana. Dice, no voy a cantar a La Habana, yo te voy a ofrecer una cantidad que tú no me puedas poder rechazar. Dice, pídeme lo que tú quieras. Y Caruso le dijo, 10.000 pesos por función, dice, te contrato. Y Caruso no se pudo negar, porque le estaba pidiendo 3 veces más de lo que cobraba por una función en Metropolitan. Eso era demasiado. Ahora, ¿cómo este hombre pudo resolver esta situación? Por medio de su abono. El abono las personas se abonaban antes de la temporada, por supuesto, y con ese dinero pagado, pues se podía pagar a un artista grande. Pero para pagar a Caruso 9.000 pesos por cada función, 9 funciones, 10.000 pesos por cada una, eran $90.000 en oro. Aquí está el cheque de Bracale por 90.000 pesos. Dice algo que publicó un periódico en aquella época, satírico, ¿no? Dice, hubo alguien que dijo al ver el rostro avejentado del cantante, la cara de Caruso ya tiene mucho uso. Y otro exclamó, pues si tiene la voz como la cara, resulta muy cara la temporada de Caruso. Se le achacó mucho que Caruso ya estaba en plena decadencia. Yo no lo creo, yo no soy de esa opinión. La explosión ocurre en una función que Caruso
hace a precios módicos. O sea, Caruso no va a cobrar esa función. Es una función extra. Entonces dicen que Caruso la hizo explotar la bomba porque no podía cantar ya la obra. En Cienfuegos, 2 o 3 días después, cantó el mismo título, Aída. Así que no es porque no lo pudiera cantar. Posiblemente haya sido porque no le iba a cobrar. Tampoco lo creo, porque si no, ¿por qué accede a cantar? Por esta zona del escenario debieron estar ese día, domingo 13 de junio de 1920, María Luisa Escobar y Gabriela Besanzoni cantando su nudo de Aída. En un momento determinado, cuando explota la bomba acá en los baños de la tertulia, y bueno, que dañan esa parte del escenario, del marco del escenario, y caen los pedazos que van a dañar a la soprano, y la mezzosoprano se va a llevar un buen susto. Y aquí en el año 47 viene la gran compañía de zarzuela de Federico Moreno Torroba, el autor de Luisa Fernanda. Y una de las intérpretes que viene, una de las artistas que vienen en su compañía es nada menos que la madre de Plácido Domingo, Pepita Espino. Esta es una foto que ella le dedicó a Alicia Rico. Aquí tenemos en el año 55 ya, como ves, el salto. O sea que seguramente que entre el 47 y el 55 hay cosas de las que no he podido conseguir imagen que son notables también. Por ejemplo, en el Gran Teatro, no de esta época, pero en el Gran Teatro, cosa que no te dije, se presentó cine y aquí se estrenó el acorazado Potemkin de Incestén, que después fue, a los pocos días fue prohibida, porque era propaganda comunista. Esto es un programa, Las manos de maravilla del maestro Ernesto Lepona en un gran concierto. Y fíjate qué interesante que está firmado por Esperanza y seguro que ella estaba de espectadora en el concierto y alguien, el dueño del programa, le pidió el autógrafo y ella se lo dio. Porque Esperanza estuvo en La Habana en esta fecha, en el 55, que ya no actuaba ya. Aquí tenemos la foto de Lepona, una foto muy buena. Mira, en el año 62 se funda el Teatro Lírico Nacional de Cuba y este es el programa de su función inaugural, Luisa Fernanda. Aquí tienes la gran Rosita Fornés con Armando Pico en una escena de esta foto, la tomé yo. Es que yo además me hice amigo de un violinista, no recuerdo el nombre ya, creo que no era cubano, y era aficionado a fotografía también. Cuando yo llevaba la cámara, además una cámara que no era digital ni mucho menos, aquello costaba un trabajo terrible conseguir un rollito, flashes no había, esto era un rollo de 400 asas tomado sin flash, pero como se ve muy dura el grano, Esta es Rosita bailando el cancán, bailaba un cancán buenísimo, a nivel de París verdaderamente. Aquí está diciendo que al estilo de París en la letra del cancán, ¿no? Y ella en realidad su cancán era al estilo parisino verdaderamente. Era una gran intérprete de la vida de ella, en realidad. Esta función, te había dicho ayer, que es el estreno de la producción del Lago de los Cisnes completo por el Ballet Nacional de Cuba. Esto fue creo que en el año 65 y el estreno se produjo en el Gran Teatro, que al día siguiente se hablaba de los fuetes de Alicia en el periódico y demás. Este es el programa. Este otro programa, bueno, aquí se estrena
además en Cuba el estreno cubano de la Carmen de Alicia. Salvo opiniones contrarias que pueda haber, para mí, y creo que es una opinión muy compartida entre mis compatriotas, es la mejor carne que puede haber existido en todas las épocas. Quizás haya algunos momentos técnicos que puedan haber sido superados, algunos movimientos o algo, pero en cuanto a la caracterización del personaje, y además la técnica no tenía nada que envidiarle a ninguna otra, por mucho que pudiera haber superado algún detallito. Es increíble la caracterización que además una mujer que se veía con una belleza. Una de las cosas importantes que ocurrieron en la historia del Teatro Lírico Nacional, en el Gran Teatro La Habana, fue las presentaciones de la ópera de Leipzig en Cuba. La primera vez fue en el año 69 con las bodas de Fígaro, y todavía el maestro Roy estaba vivo. Yo recuerdo que él asistió a una de las funciones, recuerdo exactamente el lugar donde estaba sentado y todo, estaba sentado en los palcos arriba, mirando el escenario hacia la derecha. Y cuando él llega, él llega unos momentos antes de que empezara la función, el teatro entero se puso de pie cuando lo reconocieron y empezaron a aplaudir. Y cuando terminó la función fue muy emocionante también y muy importante para Cuba, porque independientemente de que todos los intérpretes, los protagonistas y todos los intérpretes solistas eran alemanes y la ópera se cantó en alemán, el coro era el coro cubano y la orquesta era la orquesta cubana. El coro cantó en alemán la ópera y la cantó muy bien, y la orquesta sonaba a una orquesta alemana realmente. Fue algo extraordinario, tanto que el maestro Roy se paró a aplaudir y además después envió una felicitación al coro y a la orquesta. Esto fue el maestro Roy, esto fue en el año 69, el maestro Roy muere en junio del año 70. Ya estaba muy viejito, ya estaba muy mayor, pero se emocionó muchísimo. Vino 2 veces más
vino para, a ver, 70 y pico. La última vez que vino fue en el 74, con Aventuras, no, en el 79. En el 74 vino a hacer el matrimonio secreto de Chima Rosa, en alemán también, y la última vez puso Aventuras Venecianas, en el 79. Otro evento importante del Teatro Nacional de Cuba, en el Gran Teatro de La Habana, fue el estreno de la ópera Jalka de Moniuszko. La ópera fundamental, la ópera más importante de la música polaca. Un estreno continental también. La primera vez que se ponía esta ópera en todo el continente americano, incluyendo los Estados Unidos, fue aquí en Cuba. Hoy en día no es muy presentada, pero bueno, un título importante del repertorio operístico mundial. Los festivales de ballet. Aquí tenemos el de 1974, este es un programa firmado por Cynthia Gregory. Este es un afiche del Festival Internacional de Arte Lírico de La Habana, que también en la época en que Alicia Alonso dirigía el Gran Teatro, que era lo que te estaba explicando, pues ella organizó varios festivales, se organizaron 6 festivales de arte lírico, donde se vinieron artistas de muchas partes del mundo, no de todas partes, pero sí vinieron grandes artistas. Vino entre ellos Victoria de Los Ángeles, vino Gian Piero Mastromei, bueno, Pedro la Virgen de España, vino muchas figuras buenas. Y todo esto fue propiciado por Alicia Alonso. En realidad la vida mía ha transcurrido muy incidentalmente en Gran Teatro. Hay muchísimas personalidades que han echado la vida en ese teatro y no veo justo que tú me pidas esta relación y personalizar esto que te estoy diciendo, toda esta historia que te estoy diciendo del Gran Teatro conmigo. Yo pienso, y siempre lo he dicho en varias oportunidades, que los teatros son parte de la historia de la nación. La historia de un teatro es parte de la historia de la nación, no solo de la historia cultural. Ahí está la historia política, está la historia económica también, porque las producciones que se llevan a un teatro son reflejo de la situación económica que vive el país. Cuando hay crisis económica, las producciones merman, las producciones decaen. Cuando la economía sube, pues las producciones brillan. El reflejo de la situación política, igualmente, en el teatro ocurren reuniones y eventos políticos importantes. Y es un reflejo también de la sociedad. En un teatro vive la sociedad.